Un Toyota tipo Vitz supuestamente era el objetivo. Dicho vehículo había sido robado supuestamente la noche anterior en la ciudad de Luque y contaban con informantes que lo llevarían al lugar de la negociación. Añadió que uno de los informantes descendió de la moto en la que viajaba y subió a un Toyota tipo Noah, que por unos segundos perdieron de vista. Minutos después aparece un vehículo de las mismas características y color, y que se confundieron. Ya cuando le acompañaron hacia el lugar, eso es según manifestaciones del oficial inspector Vázquez. Entonces hubo el seguimiento, en eso uno de los testigos huye de ellos, sube en una Toyota Noah, aborda ese vehículo. Hay una persecución de por medio y entre ir y venir del tránsito vehicular se pierde de vista de ellos y van ellos buscando nuevamente ese vehículo y ya entonces visualiza un vehículo de similares características, se acerca a eso, le hacen la señal de pare con la placa que le muestran del vehículo particular. La persona que estaba en ese vehículo se asusta, huyen raudamente, ¿verdad? Y se inicia la persecución. Y el oficial que dispara con su pistola, ¿verdad? Y supuestamente para tratar de detener el vehículo, dispara a los neumáticos. Y ya una vez que el vehículo queda en llanta, queda varado ahí, verifican y encuentran 2 señoras y 3 criaturas. Y una de las criaturas es víctima de uno de los disparos que le da en la parte de la rodilla, al lado derecho. En otro momento dijo que efectivamente Jorge Peña Cañiza era uno de los agentes que acompañó al comisario Arístides Peralta para frustrar el operativo de asalto en Fernando de la Mora, en donde lastimosamente falleció. Indicó que no existe medida restrictiva contra su persona y que tampoco está procesado en la causa. Mal podría impedir que siga trabajando. Y mi hija y yo último nos bajamos y de costado para subir, para bajarle a la nena, empezaron ya desde el costado disparando. En ningún momento dijeron deténganse, somos policía, nada. Entonces yo del susto le iba a acelerar y atrás de ella estaba. Le dije a mi hija y a Dayana, agáchense, y yo con mi mano les agaché a las 2 y mi bebé más chica de 7 años estaba conmigo y le bajé también al lado. Pero no pararon de disparar hasta que llegamos en donde paró el auto de nosotros. A mi hija le rozaron en el dedo. Están choqueadísimas. En ningún momento ellos no dijeron nada. Pero cuando yo le hacía a la nena, porque tengo toda la mancha de sangre por mí, el policía me estironea otra vez, me quiere quitar a la nena. Y a mis hijas, de mi cintura, estaban agarradas de mi ropa. Y no te voy a dar, le dije. Y empecé a gritar que venga la mamá de la nena. Y vino corriendo, a ella en su mano le di. Después de que le vieron a la niña herida, recién dijeron que eran policías. Somos policías, súbanse, la vamos a llevar al hospital, nos dijeron. Y nosotros le dijimos, no vamos a ir con usted porque usted no quiere matar, le dije, porque no sabíamos qué pensar. Si en un momento nos dijo, somos policías. Y no vamos a ir. A la hija de ella, les tiraron, le querían quitar, y a la nena le querían quitar también. Y ella no le quiso dar, ella le dio a la mamá de mi niña, de mi clienta, en sus brazos le dio, no le dio a ninguna otra persona. Y ahí un policía agarró mi auto y se fue. Le alzó la nena y se fueron. Yo le dije, ¿cómo te vas a ir? Me quiere robar mi auto, dije yo, porque yo no sabía qué eran. No tenía idea si eran ladrones o qué eran. Y se fueron, llevaron mi camioneta y los supuestos policías que estaban atrás, los que nos dispararon, se fueron atrás de ellos. Desaparecieron. Un momento de terror. Yo pensé que no le íbamos a ver a mi hija, a mis 2 hijos. Tengo 2 hijos, no pensé que ya no le íbamos a ver. No pueden hacer un procedimiento así, no pueden. Ellos dispararon nada. Si me decían para, somos policías, yo iba a parar, pero no me avisaron nada, no tocaron su bocina, nada. Me agarraron de un costado, empezaron a disparar. Yo me agaché 2 cuadras a correr de ellos. Bocinaba para que la gente salga. Cuando doblé así ya mi rueda, ya se pinchó, ya paró mi auto. Ahí ya se desaparecieron. El comisario no dice quiénes son. No sabe nada, no sé qué pasó el comisario. No tenemos ni un nombre. El vehículo que funcionaba como transporte escolar iba lleno aproximadamente a las 18 horas de este lunes, pero afortunadamente antes de empezar a recibir disparos por parte de agentes de investigación de delitos de Central, fueron bajando a los niños en sus respectivas casas. Finalmente, solo quedaron 3 niñas y 2 mujeres.
El vehículo acusó 8 disparos de bala, todos provenían desde atrás. Algunos dieron en el guardabarro y otros en la puerta trasera. Uno más impactó contra la rueda del furgón, haciendo imposible que continúe su marcha. El vehículo cuenta con 3 hileras de asientos y es en el último donde aparentemente se encontraba la niña que recibió los impactos de bala, ya que es allí donde se puede apreciar la mayor cantidad de sangre. El otro vehículo involucrado, el Toyota Auris, también se encuentra a resguardo en la comisaría 48 de Areguá. Muy buenas noches, bienvenidos a Señales, bienvenidos a Noticias Paraguay. ¿Ustedes se imaginan en su casa esperándole a sus niños, o a sus hijas, o a sus nietas, o a cualquier ser humano, y le llaman por teléfono y le dice fue baleada? ¿Por quién? Por la policía. Pero si era un transporte escolar, el mismo transporte escolar. Si hay algo más santo que transita por las rutas de nuestro país, son los transportes escolares. Llevan el futuro de nuestro país adentro. Llevan seres inocentes que lo único que quieren y hacen es ir a estudiar para tener un porvenir mejor para él y su respectiva familia. Bueno, ese transporte escolar, ese vehículo santo que transita por la ruta de nuestro país, ese vehículo fue baleado. Parece increíble, pero así ocurrió. Agradezco mucho la presencia de las dos fiscalas que están con nosotros esta noche para hablar de ese caso y también del caso de Richard Pereira. Richard Pereira fue un joven que fue baleado y hoy está en sillas de rueda de por vida. Tiene nada más que 20% de movilidad de todo su cuerpo. Voy a saludar en primer lugar a la fiscala Mirta Ortiz, que tiene a su cargo el caso del transporte escolar baleado por policías en Areguá. ¿Qué tal, fiscala? Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Germán. Buenas noches, Pamela. Bueno, la fiscala Pamela Pérez tiene a su cargo, tuvo a su cargo, ahora ya es cosa juzgada, el caso de Richard Pereira, que consiguió sendas condenas de 2 policías, uno a 20 años de prisión y otro a 11 años de prisión. Así que, saludándole, le felicitamos a la fiscala. ¿Qué tal, fiscala? ¿Cómo está? Buenas noches, Germán. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, fiscala, contame, lo primero que quiero que me cuente es las niñas. ¿Están heridas? ¿Cómo y dónde? Mire, la niña de menor de 8 años, quien había resultado herida en ese fuego abierto emitido en aquel entonces por los 2 primeros imputados. En atención, justamente que estoy en constante comunicación con la madre de la niña, me ha informado que la misma ha hecho fiebre nuevamente y por tal motivo seguirá hospitalizada. La misma, ustedes sabrán que ha recepcionado 3 disparos de arma de fuego que dieron a la altura de la muñeca, otra entre la pierna izquierda y en el muslo derecho. Así también otra niña que fue víctima de 11 años que tuvo un refilón de bala en el dedo índice de la mano izquierda. Y pues está fuera de peligro la niña que tiene fiebre. Y mire, o no podemos decir no, eso. Yo no quisiera avistarme y mucho menos adentrarme a ese contexto técnico meramente del profesional de blanco, pero no obstante sigue hospitalizada y lo que sí puedo decir es que la misma va a tener una terapia de cierto tiempo a modo de lograr la movilidad de la mano. Fiscala, el vehículo era pequeño y tenía 3 hileras de asientos. ¿En qué hilera iba esta nena de 8 años que ella iba que recibió en la última hilera. En la de más atrás. Así mismo. O sea, ella era la primera hilera de acuerdo al campo de tiro que tenían los policías así de atrás. Mismo. Ella era la primera. ¿Y ella en qué momento sintió? ¿Cómo te relató, fiscala? ¿Cómo ella siente que es herida finalmente? Mire, en lo que usted sabe que los menores tienen otra proporción de brindar los datos dentro de lo que hace un proceso, ¿verdad? Es a través del conocimiento de la cámara Gesell. Pero la narrativa que aducen los adultos quienes estuvieron en el lugar del hecho, en especial de la señora Norma, quien estaba de conductora en ese momento, y así también de la señora Andrea, quien actuaba de copiloto, mencionó que en su desespero ante la persecución por parte del Auris que ellos detallan,
Ellos no tuvieron otra opción que meter acelerador y huir. En ningún momento las mismas fueron alteadas, nunca los persecutores nunca se identificaron que eran policías, y cuando estas personas adultas, quienes iban al mando del vehículo, iban a ser sacadas de manera violenta, fue donde la señora Norma advierte a uno de los policías que una menor se encontraba herida y ensangrentada. ¿Y ahí qué pasó? Y ahí pasó, dicen que en uno de ellos ahí fue cuando se identificó que era policía y que uno de ellos se ofrecía a trasladar a la menor. Evidentemente ese tramo estamos corroborando, ¿verdad? En la niña, ¿Y le trasladó? Uno de ellos le acercó al IPS de Luque y posteriormente por la gravedad de las heridas fue trasladada al Hospital Central, ya en compañía de los padres nada más. ¿Y quién la acompañó? Hasta el IPS de Luque, ¿quién la acompañó? Y dicen que fue Cañiza, Jorge Cañiza. Claro, pero le llevó sola, de los que estaban en el ómnibus, ella sola, a la menor. O sea, la menor de 8 años se fue sola con el policía que le baleó. No. Como se sabrá que eso sucedió en el barrio y la niña ya, el hogar de la niña distaba a pocos metros donde sucedió el hecho, los padres salen a ver y cuando ven que efectivamente su hija resulta lastimada por este evento, se trasladan junto con la niña. Ahí tenemos la nota donde el padre de la niña cuenta que se fue con la policía, la había llevado hasta el IPS de Luque. A ver. Exacto. Y casi frente a mi casa pasó. ¿Casi frente a tu casa? Los vecinos, todos los vecinos me avisaron. ¿Sería la última intervención quirúrgica para ella o no? No sabríamos todavía. Cuando vos saliste de tu casa, ¿estaban todavía los policías o ya no? Sí, estaban. ¿Y qué te dijeron ahí ellos? No recuerdo. Yo le vi a mi hija ensangrentada y lo único que pensé es llevarle al hospital. ¿Quiénes le socorrieron finalmente? Y yo tengo entendido que los mismos que le dispararon lo que... ¿Los mismos efectivos de la policía? Sí. ¿Y vos te subiste con ellos? Sí, con ellos me subí, sí. Yo le hice en brazo a mi hija y le llevé. ¿Conversaste con estos policías? No, señor. En todo el camino, lo único que le di es la instrucción del IPS de Luque. ¿Y ellos qué decían? ¿Conversaban entre sí o no? Y no recuerdo, yo estaba muy choqueado, casi nada recuerdo yo. ¿Pero le socorriste lúcido a tu hija? ¿Estaba consciente? Sí, ella me hablaba y iba llorando y me decía que le dolía y así yo trataba de calmarle. ¿La herida más grave dónde tiene, señor? En el muslo derecho. ¿Ese le impactó de lleno? No. ¿Son todas de refilón según te No. Todas son muy profundas. Ah, impactos. Sí. ¿Cuánto impacto de bala tenía ella? 3 tiene. Porque la policía están diciendo que fueron refilones nada más, señor. O sea, No, eso es mentira, totalmente, no. En el nosocomen en el hospital, ¿qué le dijeron, señor? Y... Que le sacaron 3, 4 proyectiles. No. ¿Tiene orificio de salida? Sí, todos tienen orificio de salida. ¿De cuánto estamos hablando? 3 orificios. 3. ¿Cuántos policías llegaste a contar vos que estaban allí? ¿O no llegaste? No, yo no sé por qué todos estaban de particular, güey. Fiscala, ¿y el resto de los niños que estaban ahí, qué contaron, qué relataron? ¿Cómo estaban ahí su compañerita herida, con policías, después de haber recibido, 50 impactos, habían disparado 50 impactos? Imagínate lo que es 50 veces buscando alcanzar el auto donde vos te vas. ¿Qué sintieron? ¿Qué decían? Y mire, en la niña de 8 años, la madre me comenta que está muy temerosa, que no quiere quedarse sola. Y así mismo sucede con la niña de 11 años, ya que eran las únicas menores que se encontraban en el habitáculo, ya que los otros niños fueron entregados sucesivamente a sus padres. Y efectivamente, lastimosamente, ocurrió este suceso que ya es de público conocimiento. Y bueno, los niños están con una contención psicológica también brindada por el Ministerio Público en lo que hace a la niña de 11 años. No así con respecto a la niña de 8 años que por las circunstancias que ustedes conocen, la misma se encuentra hoy día hospitalizada. Fiscala, ¿y los policías? Ellos dijeron que estaban solamente 2, que les culparon al resto. Finalmente, ¿qué ocurrió? ¿Cuántos estaban dentro del auto? Y mire, justamente a modo de dilucidar ese contexto, esa porción de hecho, esa cuestión fáctica, este Ministerio Público peticionó hacer un ruedo de reconocimiento de prensa, de reconocimiento de persona. Lastimosamente la defensa se ha opuesto a este diligenciamiento, ya que los testigos del lugar han mencionado que efectivamente eran más personas.
Como ustedes sabrán, hemos peticionado un informe por parte de la brigada y dicen que fueron estas 5 personas abocadas a dilucidar un hecho que había sido denunciado en lo que hace al encuentro de un Toyota Vitz. Y en ese trayecto es lo que se produce esta balacera al transporte de niños. Y entonces, para vos, ¿hay más de 2 o son solamente 2? Y mire, en el video pudimos observar que efectivamente habían 2 personas. Pero se ve claro en el video, Ficala. No sé si podemos ver, Fito, en la parte del video donde se ve que el hombre que sale de la ventanilla estaba atrás del auto. Exacto. O sea, ahí vienen. Fíjate, Ficala, ahí para. Ahí se ve claramente, no sé si podemos parar en ese momento, Mauri, se ve claramente de que el que sale del auto y estaba disparando, ahí está detrás del auto. Un poquitito más, ahí se ve mejor, un poquito antes. Ahí se ve mejor, Ficala. O sea, había gente atrás del auto. A no ser que el que estaba manejando era el chofer del que estaba atrás, ¿verdad? Y mire, en respecto a esa hipótesis me quisiera resguardar un poquito, Germán, ¿sí? En razón a que evidentemente la investigación, ustedes sabrán que muchas veces no es pública para terceros, ¿verdad? Pero estamos abocándonos neta y exclusivamente a descubrir quién era esa persona. Muchos de ellos dicen que probablemente era su informante. Estamos buscando lo que verdaderamente hace la verdad real. ¿Y qué dicen? Se abstuvieron, creo que los policías de declarar, ¿verdad? 2, el imputado Cañiza y también así Vázquez. Se abstuvieron. Se abstuvieron. Que son los que estuvieron allá adentro. Así mismo. Y no tenés ningún comentario, Ficala. Yo siempre le esfuerzo a ustedes para contar, porque viste que siempre hay un comentario, por lo menos le contó a su camarada le contó a este, llegó a vos, tenés elementos para los cuales llegar a la verdad objetiva. Y mire, ya hemos peticionado varios informes a lo que hacen, por ejemplo, a la ubicación de las personas, ya que los mismos supuestamente no estuvieron en el mismo lugar del evento. ¿A dónde usaron sus celulares? Así mismo, las entradas, las ubicaciones, todo ello. Por eso yo no puedo proporcionar mucho, pero eso ya fue debidamente peticionado. Claro, eso sería fácil, Ficala, porque vos, por ejemplo, ahora, si emitís un mensaje a un familiar tuyo, le mandás un mensaje, sí está a punto de comenzar el programa, ya te registra acá el celular. Así mismo. Entonces vos ya no podés decir yo estuve enfrente al Panteón Nacional de los Héroes. Exacto. Porque estás acá. Eso mismo va a ocurrir con estos policías que dicen así no haber estado en ese lugar. Así mismo. Bueno, la fiscal Pamela tuvo un trabajo exitoso con respecto a la condena que recibieron los 2 policías que estuvieron involucrados en el caso de Richard Pereira. Fiscal, eso también se ve en la imagen. No sé si podemos ver también, Fito. A ver, Mauri, si podemos ver cuando se nota bien claro. Pues ellos hicieron una historia que si no estaba ese video, se corría la historia de ellos y se caía la verdadera historia. En realidad creo que quizás iba a ser más dificultoso poder llegar a la verdad de lo que sucedió, pero yo creo que íbamos a llegar de todas maneras, nada más que ese video fue clave para nosotros en el sentido de poder desacreditar, o sea, en el menor tiempo posible la historia que estos agentes de la policía informaron al Ministerio Público. Nosotros teníamos inicialmente, la investigación se inicia a raíz de una llamada que realiza el propio oficial Johnny Orihuela, quien estuvo en el procedimiento de esa madrugada, en donde por teléfono ya él informa la situación. Eso fue más o menos a las 5 menos cuarto de la madrugada, en donde él ya informa lo que había sucedido telefónicamente a mí. Me informa a mí por teléfono. O sea, ¿te despiertas ahora? Claro. O sea, yo cuando estoy de turno atiendo mi celular 24 horas durante esos 7 días, entonces la información la recibo yo personalmente. Yo recibí esa llamada esa madrugada por parte del suboficial Orihuela, en donde él me menciona todo lo que finalmente ellos plasmaron en esas notas policiales. ¿Y qué versión te da, fiscal? Y la versión que él me dio fue que hubo una persecución en donde la persona que iba en el vehículo, en este caso el Peugeot sin chapa, saca un arma de fuego, dispara contra la patrullera, que fue por esa razón que se inicia la persecución, y que posterior a eso, después de varias cuadras
de persecución entre la patrullera y este auto, quedan en un callejón sin salida y es ahí donde baja la persona del vehículo y dispara contra el agente policial Orihuela, y que por esa razón él, digamos, le dispara a esta persona, en este caso a Richard, y es ahí donde se produce la lesión de él, ¿verdad? Donde ellos se percatan que él posteriormente no puede caminar, lo trasladan a la patrullera, en la patrullera lo trasladan hasta el hospital. Toda esa historia es lo que ellos de por sí en ese momento ya me lo informan por teléfono. Eso fue a las 5 de la mañana. Entonces pasaron las horas, yo le digo al oficial, ok, a primera hora necesito todo eso por escrito, necesito que ustedes me remitan la nota, el acta de procedimiento. Mi primera pregunta fue cuando me dicen le disparé, o sea, ¿le mataste? Y él me responde, no, está vivo, pero no tiene aparentemente movilidad en las piernas. Entonces, posterior a eso, llego a la oficina esa mañana temprano y es ahí donde el papá de Richard va hasta la oficina. Realmente tengo que decir que ese señor estuvo desde el vamos a contar una versión distinta a la que la policía ya de alguna manera había informado. Entonces, ese señor realmente llorando y con lágrimas en los ojos me lo dijo a mí, que su hijo no era un delincuente, que su hijo en ningún momento tuvo un arma de fuego, que a su hijo lo habían masacrado, de que lo habían disparado a matar. Y nosotros, dentro de lo que es nuestro trabajo, todos los papás siempre escuchamos ese tipo o sea, todos los papás van siempre a decir que sus hijos no son delincuentes o que sus hijos no hicieron esto, lo otro. Yo le escuché a don Richard en este caso, pero él me tiró información importante donde me dice que había un video en el lugar donde ocurrió el hecho y de que habían muchos testigos que presenciaron todo lo que pasó esa madrugada. Entonces esa era una información que realmente nosotros a partir de ahí nos abocamos a corroborar efectivamente lo que el señor Richard me estaba informando en ese momento. Entonces a partir de ahí, con todo mi equipo de trabajo de la Fiscalía, tomé la decisión de ir hasta la comisaría Cuarta Metropolitana. Y cuando llegamos a la comisaría Cuarta, en realidad vi un mundo de gente trabajando en todos los informes técnicos que posteriormente iban a ser remitidos a la Fiscalía. Entonces, en ese momento yo creo que para mí terminó de llamarme la atención y de darme cuenta que realmente lo que me estaban informando no era lo que realmente sucedió esa madrugada. El comisario ya estaba acompañado de un abogado, había un montón de gente de criminalística. El comisario que fue condenado. Claro, el comisario Zárate en este caso, que era el comisario de la comisaría Cuarta. Cuando llego al lugar, ahí me informan que habían encontrado droga también en el vehículo, cosa que no, bueno, eso ellos lo revisaron horas después. Entonces, un montón de circunstancias que llamaron mi atención y posteriormente labraron el acta de procedimiento y la nota policial, que es la que formalmente comunica al Ministerio Público una tentativa de homicidio, en este caso por parte del joven Richard, hacia el agente policial. Informan que encontraron marihuana en el vehículo, informan que encontraron un arma de fuego que fue la que supuestamente había sido utilizada por Richard. Ellos llegaron a mostrarte a vos todo, el arma de fuego supuesta de Richard Pereira, hijo. Exactamente, el arma de fuego que supuestamente Richard había usado. En conversación con ellos en todo momento se mantuvieron en esa versión y en esa historia. Nosotros ahí, tomé la decisión en ese momento de poder recabar toda la evidencia que la policía había estado recabando y llevarla al laboratorio forense para realizar ahí todas las pericias respectivas. Después de eso,
Una vez que nosotros verificamos si la patrullera tenía un impacto de bala, si es que no tenía, se hizo la inspección en el lugar, después inspeccionamos el auto de Richard, los efectos de sacar muestras, si hubo rastros de haber disparado desde el interior del vehículo. Todo ese tipo de trabajo técnico se hizo esa mañana en la comisaría. Así tan rápido. Así rápido, fue así una cuestión de... Yo a las 10 de la mañana ya estaba en la comisaría realizando todas estas diligencias. Por eso llegaste a ese final. Y yo creo que sí, ayudó bastante. Como te digo, posterior a eso, fui hasta el hospital a conversar con Richard. ¿Y qué te dijo Richard? Richard estuvo lúcido en todo momento. Él nunca perdió la noción del tiempo, nunca perdió la noción de lo que sucedió. Él me detalló exactamente todo lo que pasó. Inclusive me había comentado en ese momento de que en el trayecto en donde lo alzan a él, a la patrullera, porque él ya no sentía sus piernas, él lo arrastran hasta la patrullera, lo alzan, lo tiran como una bolsa de papa, como muchas veces él lo mencionó en todos los medios. El oficial Orihuela fue el que le acompañó y fue con él en la carrocería. Y durante el trayecto al hospital lo que intentó hacer es que él agarre su arma y dispare para que puedan quedar rastros en la mano de Richard, a lo que él en todo momento se opuso. Le dijo, no, yo no voy a agarrar, me vas a matar acá, pero yo no voy a agarrar el arma. Entonces, ¿qué pasa? En el trayecto él realiza 2 disparos, el oficial al aire, a los efectos de que puedan quedar de alguna manera cerca de las manos de Richard. O sea, y le agarra la mano de Richard y dispara al aire. Dispara al aire cerca de la mano de Richard para que se le puedan quedar rastros a Richard en la mano. Dios. Entonces, Richard, así fue. Richard me comenta esa circunstancia y también menciona muchos detalles que para mí fueron importantes y claves porque él en todo momento estuvo lúcido, él nunca perdió la noción de lo que estaba pasando. Posterior a eso me dice, hay un video en el lugar, hay un video y hay un montón de gente que vio lo que sucedió. Entonces fue ahí que nos constituimos hasta esa dirección y efectivamente pudimos encontrar el video. Bueno, tu relato es fantástico, fiscala, pero tenemos 3 minutos y también le quiero preguntar a la fiscala. Cuando se da la sentencia, fiscala, ya esto a título personal, no como fiscal, abogada, y el juez lee 20 años para Orihuela y 11 años para Zárate, ¿qué sentiste personalmente? Sentí que realmente valió la pena todo el esfuerzo. Sentí un alivio enorme por esa familia que realmente pasó bastante, pasó por mucho. Y de alguna manera, como lo dije, se lo dije a Richard y a su papá, ellos a partir de ahí van a poder dar vuelta la página para cerrar un capítulo muy doloroso como familia, ¿verdad? Y poder realmente que él pueda mirar para adelante y escribir otras cosas buenas que seguramente vendrán. Sentí una satisfacción enorme en el sentido de que se hizo justicia, porque creo que de no haber ocurrido lo que pasó, y de que si nosotros no cerrábamos el caso, el que iba a estar hoy preso en esas condiciones de salud como las condiciones en las que está Richard hoy, iba a ser él. Entonces realmente sentí que misión cumplida. Bueno, fiscal, vos también tenés en tus manos un caso que conmocionó bastante. ¿Por qué? Porque se trata de nuestros niños. O sea, vos sabés que en cualquier campaña política, publicitaria, campaña de comunicación, los niños es la parte más sensible del ser humano. Sí, mío. Y justo estos muchachos policías se fueron y se metieron con los niños. Justo para ellos. Es así. Y ustedes más sabrán que existe un agravante por la cualidad misma de la función de prevención, de seguridad, de la paz social anhelada por todos, ¿verdad? Ya que es una fuerza pública dependiente del Estado. Lastimosamente ha sucedido esto, el procedimiento ha sido muy engorroso, muy mal llevado, pero estamos para lograr una justicia verdadera, comportarnos como seres de derecho y más allá como seres humanos. Bueno, ustedes se dieron cuenta, los 2 fiscales son fiscales del crimen. ¿Cuántas veces suspiraron en esta noche nomás? Bastante. Bastantes veces, ¿verdad? Bastante. Bueno, imagínense cómo se sienten las víctimas
a la que ustedes tratan de hacer justicia. Si ustedes que están nada más que persiguiendo penalmente a estos delincuentes, cómo están emocionadas y cómo suspiraron. Porque el suspiro, la falta de aire es un primer síntoma de la emoción. Sí. Y ustedes están emocionados, ustedes sabrán, yo me callé, le iba a decir de entrada, pero ahora le digo, cuenten cuál. Imagínense qué sienten los familiares de estas personas que sufrieron, en el caso de los niños, los impactos de estos policías, 50 impactos, en el caso de Richard, que por suerte ya se hizo justicia. Sí. Le agradezco mucho a las dos fiscalas. Buenas noches. Muchas gracias, fiscala. Muchas gracias, fiscalas. Bueno, ahora sí, estuvimos el viernes al mediodía, aproximadamente a las 12:30, con Juan Guaidó. Hemos entrevistado a Juan Guaidó en el Palacio de López. Es un señor de 35 años, un muchacho de 35 años, muy jovencito él. Tiene 2 posgrados, tiene muchos estudios. Tiene un discurso bien contexturado, bien armado, sabe lo que quiere. Yo traté de sacarle un poco de su libreto de todas las entrevistas que había yo antes. Me costó un poco, pero dijo algunas cosas interesantes. De hecho, teníamos poco tiempo, ¿verdad? Nada más que 10 minutos había dado el equipo de Guaidó. Pero le hemos entrevistado, una entrevista interesante porque hay cosas que queremos saber. Entre otras cosas, su seguridad. Le pregunté, por ejemplo, yo, si realmente él se siente seguro en Venezuela. Usé la palabra comer crudo. O sea, le dije, seguro que Maduro de tu equipo, presidente, le llamaba presidente porque se considera presidente, te quiere comer crudo en este momento. ¿Cómo haces para evitarlo? Por mucho menos, a Leopoldo López le llevó 3 años y medio preso, por ejemplo. Mucho menos. Leopoldo López hizo una manifestación de 100.000 personas y terminó preso 3 años y medio. Bueno, todas esas cosas le pregunté. Voy a pasar el video, pero primero voy a saludar a los 2 invitados con los cuales vamos a hablar de lo que está pasando en Venezuela y especialmente de su paso de Juan Guaidó por nuestro país. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Germán, el vicecanciller Hugo Zaguer, caballero, la audiencia, perfectamente compartiendo este espacio. Hasta hace días nomás era vicecanciller de Paraguay, hoy es embajador en Brasil. ¿Qué tal? ¿Seguís siendo vicecanciller? Sigo siendo. Ah, yo pensé que ya era... No. Primero tengo que pasar por el Senado. Ah, ¿todavía no pasaste por el Senado? No, todavía no. ¿Quién te puede rechazar a vos? No sé. Bueno, antes de ver el video quiero mandar un saludo a la señora Lilet Achón, que junto a su familia hizo un asado, la señora, para ver el reportaje, la entrevista que le hicimos a Guaidó. Le agradezco, le envío un fuerte saludo a la gente que está viendo en su casa. Esta es la entrevista a Juan Guaidó realizada en el Palacio de López el viernes pasado al mediodía. Presidente, muchas gracias por recibirnos, muchas gracias por darnos esta entrevista. Y quiero comenzar, presidente, con una frase que decía el expresidente americano Thomas Jefferson. El frondoso árbol de la libertad necesita de tiempo en tiempo ser regado por la sangre de los tiranos y de los patriotas. Muchos patriotas en Venezuela ya derramaron su sangre para regar el árbol de la libertad. ¿Cuándo van a regar o cuándo van a dar su sangre los tiranos para regar ese árbol? Mira, este es un proceso de mucho sacrificio en Venezuela, de mucho. Años de construcción de partidos políticos, de mayoría, de haber ganado elecciones, de haber logrado condiciones mínimas, como en el caso del 2015, para ser parlamentarios, para poder tener la mayoría obvia, elemental, absoluta, que ellos desconocieron luego a través de sentencias, criminalizaron a la disidencia, mantienen presos más de 1.000 personas en las cárceles, han asesinado más de 400 jóvenes protestando en las calles. Así que, ¿cuándo va a dar fruto la libertad? Cuando insistamos. Debemos seguir insistiendo y nosotros muy pronto vamos a lograr esa democracia en Venezuela si tenemos las variables, mayoría movilizada, mayoría ejercida a nivel institucional, en proceso de transición muy atípico que podemos controlar el Parlamento, además, muy atípico el caso Venezuela en este sentido, el respaldo absoluto de la comunidad internacional, no solamente de la comunidad y los gobiernos, sino también la simpatía de los pueblos, como lo has visto claramente, no solamente en el Paraguay, sino también en los países vecinos. Así que creo que estamos muy cerca. No va a ser gratis, como también dice, ha sido mucho sacrificio. Debemos insistir en este momento duro para Venezuela, pero no tengo duda que estamos a las puertas de esa libertad. Presidente, vos te has convertido en un mes en la esperanza
de millones de venezolanos y también de la esperanza de la comunidad internacional, que más de 50 países te reconocen como presidente. ¿Cuándo vas a bajar eso a la realidad? Con el corazón en la mano, presidente, ¿qué tiene que ocurrir para que finalmente esta gente se vaya? Mucha presión, muchísima presión. Los dictadores no entregan el poder de gratis, no ceden voluntariamente porque si no, no fueran dictadores. Así que tiene que haber mucha presión internacional, interna, incluso lo que hemos hablado con las Fuerzas Armadas, hemos hablado con muchos funcionarios, militares, no militares, todos quieren dar un paso, hay mucho miedo, mucha persecución, mucha tortura, muchos elementos de coacción. Ahora, hay tres formas de que esto suceda. Una elección pactada, es decir, se llega a un acuerdo, tenemos un nuevo Consejo Nacional Electoral, tenemos la posibilidad de que los venezolanos decidan su futuro. Una salida sui generis, que haya una junta de gobierno que permita, al final del término, una elección pactada, pero como lo pasó en el 58 en Venezuela, por ejemplo, que Marcos Pérez Jiménez era el dictador de turno, dejó encargado a Wolfgang Larrazábal, presidente de la Junta de Gobierno, con vinculación de todos los sectores de la sociedad, y una elección posterior. O la tercera opción, una salida de fuerza. ¿Y cuál Esa es la tercera opción? Entonces, bueno, tiene que ver obviamente con los militares. Esa opción no la controlo yo. Esa opción, evidentemente, tiene que ver con los militares, a los cuales también le hemos hablado. Le hemos dicho, hay que ponerse del lado de la Constitución. Hay amnistía y garantías a todos funcionarios que lo hagan. Esa dictadura, presidente, tiene el apoyo de Cuba, que sabe mucho de esto. De inteligencia y contrainteligencia. Tiene el apoyo de la Unión Soviética, o de Rusia en este caso, porque la Unión Soviética ya no existe. Un ex agente de la KGB es presidente de Rusia. Tiene el apoyo de China, que obviamente tiene un gobierno autoritario hasta ahora. Tiene el apoyo de Irán, un gobierno teocrático. Entonces, ¿cómo lograr que, aún con ese apoyo, esa gente está presente adentro de Venezuela, está infiltrado en el gobierno de Venezuela, cuidando que Maduro no caiga? ¿Cómo desde adentro podrían hacer? Sí, lo que hemos hecho hasta ahora. De hecho, todo lo que hemos logrado es porque desde adentro logramos visibilizar la crisis, logramos tener mayoría, logramos en el marco de nuestra Constitución lograr la presión suficiente. Hay muchos elementos. Y a lo mejor el uso de más fuerza política va a ser requerido. Es una realidad la presencia de Cuba en inteligencia y contrainteligencia. El respaldo de China y Rusia es bastante relativo. Es bastante relativo. A veces pareciera más discursivo que otra cosa, dado que no le han dado un préstamo en el 2015 a la fecha, dado que no van a arriesgar más capital, que ya tenemos una deuda importante con China, casi 60.000 millones de dólares tiene de deuda Venezuela, por ejemplo, con China. Ellos están preocupados por sus intereses, no por Maduro. O sea, que es natural además. Cualquier país que tenga una inversión por encima de 60.000 millones de dólares en cualquier país vecino estaría preocupado por cómo recupera su inversión, por cómo eso favorece, en definitiva, a su pueblo. Así que es muy relativo ese elemento de China y Rusia, que también estamos claramente tratando de conversar. Presidente, tenemos el ejemplo americano que embargó a Cuba durante 60 años, casi 60 años. Ahora se cumplió el 1 de enero 60 años. Y sin embargo, la dictadura cubana sigue ahí presente, gozando de buenísima salud. Entonces, con ese antecedente, ¿qué podemos esperar algo positivo? Y si podemos esperar algo positivo, ¿por qué podemos esperar algo positivo? No sé si en Cuba hubo un presidente encargado en alguno de los momentos, No, mayoría movilizada, el Parlamento Nacional en contra. O sea, sí hay algunos paralelismos, sobre todo injerencia cubana sobre el gobierno de Maduro y sobre todo la inteligencia de las Fuerzas Armadas, con los cuales los mantienen casi secuestrados por miedo, por movimientos, por tortura. Han sido torturados de manera muy vil. Los militares venezolanos y también los civiles, también los líderes políticos. Así que hay unos rasgos sin duda que hay de diferencia con respecto al proceso cubano. En Venezuela hubo 40 años de democracia también. Creo que ha resistido esos valores republicanos en el venezolano libertario. Prueba es que, de nuevo, somos mayoría electoral, somos mayoría movilizada, pero claro, hay que enfrentarse a bandas armadas criminales, que es el elemento que sostiene a Maduro. Imaginemos por un segundo a un Maduro sin armas y sin esas bandas criminales. Ya no lo imaginaríamos porque no estuviera. Claro. Entonces, ahí está el elemento donde tenemos que contener y ver cómo lo vencemos. Presidente, Estados Unidos embargó más de miles de millones de dólares de PDVSA. El Reino Unido embargó más de 1.000 millones de dólares de oro por parte que es propiedad del Banco Central de Venezuela.
ellos dijeron que iban a darte a vos la administración de esos fondos. ¿Manejás esos fondos vos? Es importante esto. Ellos lo embargaron a solicitud nuestra. Es decir, el Parlamento Nacional solicitó proteger esos activos para que no sean robados o financien bandas armadas con esto. Eso es importante. Pasar de la protección al control va a tomar un tiempo. ¿Por qué? Porque hoy mantiene secuestrada la burocracia Maduro. Es decir, los controles naturales de Contraloría, de ejercer un presupuesto, de un procurador, son capacidades que estamos construyendo desde la oposición. Porque lo que no pudiéramos hacer tampoco es agarrar estos recursos y alegremente distribuirlos, porque estaríamos incurriendo en lo peor de lo que estamos criticando. Claro. Entonces va a tomar un tiempo esa construcción de capacidades para que sea uno transparente, uno acertado en el uso de las necesidades inmediatas, hasta que tengamos control de la burocracia del país. Presidente, me imagino que el gobierno Maduro te ha de querer comer crudo en este momento. Lo hizo con gente que también fue importante en su momento. Leopoldo López y compañía fueron encarcelados sin dudar. Creo que ahora tiene prisión domiciliaria. Sí. ¿Tenés miedo que te agarren? No, Germán, mira, miedo en Venezuela da que, por ejemplo, mi bebé de 21 meses se me enferme a las 2 de la mañana y no pueda ni siquiera salir de mi casa por la inseguridad. Entonces, y si llego a la farmacia con suerte, no hay medicamento, no hay un antibiótico. Y si tengo que ir a un hospital, da más miedo todavía, porque no hay, como lo decía en una entrevista hace unos días o hace rato, ni siquiera suero fisiológico para hidratar a un bebé. Murieron 8 bebés en esa situación en Anzoátegui, en el estado de Anzoátegui, en Venezuela. 8 bebés por diarrea y vómito, porque están en cuadros de desnutrición severa, deshidratados por producto de la diarrea y el vómito, y no los pudimos salvar. Eso da miedo. Ahora, si creen, si pretende el régimen de Maduro que me da miedo ejercer mis competencias, mis funciones, que además las he hecho durante años, no tenés por tu vida, y sin inmunidad. No tenés por tu vida, presidente. Bueno, hay un riesgo de vida, claro. Pero reconocer que ellos te van a querer comer crudo. Sin duda. Hay un riesgo de vida, hay un riesgo de vida. Hay un riesgo de prisión, hay un riesgo claro de prisión. Pero eso no es lo que nos ha detenido durante años en la oposición venezolana y no va a ser lo que nos va a detener en este momento. Presidente, si es tan drástica, porque lo vemos no solamente en los canales de televisión hegemónicos, como dice el gobierno Maduro, se ve por redes sociales. Yo vi un niño que murió porque necesitaba tenía diabetes, necesitaba insulina y recorrió creo que 1 o 2 pueblos, no encontró y al final terminó muriendo. Eso está en las redes sociales. ¿Por qué todo el pueblo de Venezuela no se levanta? Está levantado y se ha levantado una y otra vez, por cierto, no solamente en este 2019, pero nos hemos enfrentado a un muro dictatorial muy duro. Hoy, afortunadamente, tenemos estos espacios para comunicarlo. Hoy, afortunadamente, toda la comunidad nacional ya lo reconoce así y nos está acompañando. Hoy, afortunadamente, a pesar de eso, no nos rendimos y seguimos. Ahora, esta cooperación debe crecer, debe avanzar. Nuestro espíritu de lucha tiene que mantenerse firme en este momento porque estoy seguro que el mundo espera por nosotros y nosotros también por el mundo. Así que eso que tú narraste de ese chamo sin insulina pasa con los pacientes de diálisis, pasa con los pacientes de cáncer, pasa con los adultos mayores que no consiguen la medicina para la atención. No hay. Y si encuentras no puedes comprarlo. Son $6 al mes. O sea, es una tragedia. Cuando hablamos de emergencia humanitaria, es una emergencia humanitaria compleja, creada por un régimen sin escrúpulos y que se robó todo el dinero de Venezuela. No es un capricho, no es un dilema entre izquierda y derecha, no es un dilema entre guerra y paz, es un dilema entre democracia y dictadura, es una democracia de progreso y la miseria. Así que es un deber para nosotros avanzar en este proceso y no tenga dudas, Germán, y el pueblo de Paraguay, al cual le agradezco todo el respaldo, todo el reconocimiento a esta lucha, a su presidente, que vamos a lograr muy pronto la libertad en Venezuela. Presidente, yo creo que Venezuela está viviendo en un túnel, vos sos la luz al fondo del túnel, ojalá que el túnel sea corto. Yo creo que la gente es luz y yo creo que ese túnel ya estábamos muy cerca de superarlo y llegar a una región que creo que va a tener un futuro de cooperación bien interesante, por cierto. Gracias, presidente. Muchas gracias. Bueno, esa fue la entrevista con Juan Guaidó. Juan Guaidó está volviendo inminentemente a Venezuela. Yo le pregunté, creo que no está ahí creo que le pregunté aparte cuando me dijo que él iba a entrar, que no podía contar por dónde iba a entrar a Venezuela. No podía contar, pero que iba a entrar a Venezuela y que iba a ser una sorpresa. Pero alzó un tuit hoy nomás, o puso un tuit hoy, donde dice, tal y como dije ayer, anuncio mi regreso al país, convoca al pueblo venezolano a concentrarse en todo el país. Bueno,
Mañana a las 11, Mañana a las 11 AM vuelve Juan Guaidó. Que él me había dicho, pero no sé por qué no, creo que no le pregunté durante la entrevista, o no me dijo durante la entrevista, pero me dijo después de que no va a contar por dónde va a entrar, pero que va a entrar y se va a mover libremente. Y si la dictadura la agarra, no la agarra, la presa, no la presa, ya es otro problema. Vos tenés más tweets, Mario, ¿verdad? Sí, acá está uno que lanzó hace 10 minutos. Hace 10 minutos. Dice, si el usurpador y sus cómplices se atreven a tratar de retenerme, o sea, de detenerlo, hemos dejado una ruta clara, con instrucciones precisas a seguir por nuestros aliados internacionales y hermanos del Parlamento. Estamos mucho más fuertes y no es momento de desfallecer. Yo creo que él está entrando ahora. ¿Cuál es la última palabra? ¿Cuál es la última palabra? Estamos mucho más fuertes que nunca y no es momento de desfallecer. Cuidado. Quitarle de eso. No es momento Mario, de retroceder ni de achicarse. Cuando dice hemos trazado. Hemos trazado. Y después quitarle a la última palabra quitarle el des. ¿Cómo queda? Fallecer. Al de fallecer le quitar el des y queda fallecer. Pero y ahí dice hemos trazado. Hemos hablan dejado pasado. Una ruta clara con instrucciones claras a seguir por nuestros aliados internacionales. Hablan pasado. Hablan pasado, claro. Él ya dejó toda la línea a seguir. En una palabra, Guaidó es la cabeza de la Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa es el poder legítimo de Venezuela. Se llame Guaidó, se llame Saguer, se llame Martínez, se llame Paz, va a seguir la ruta que decide el poder legítimo instalado en Venezuela, a la cabeza de quien hoy es el presidente de esa Asamblea Legislativa. Bueno, o sea, la ruta política es esa. Mario, tenemos también, antes de hablar con Huguito, yo le decía Huguito, si no me va a salir de todos modos Huguito, le conozco hace 40 años, así que le voy a decir únicamente Huguito, no te va a poder decir embajador ni vicecanciller. Tenemos un video de Felipe González. Enseguida vamos a tener un video de Felipe González. Es un video de 3 minutos aproximadamente. Ahí tenemos el video de Felipe González en estos días nomás, la semana pasada. A ver. Ahí tenemos un problemita porque estábamos bajando recién el video. Bueno, Huguito, vos recorriste mucho, creo que estuviste en el nacimiento del Grupo de Lima en Lima. La opción militar, Hugo, te quiero preguntar. Mucha gente se pregunta si la opción militar es una opción, la militar, y si no la es, entonces, ¿qué queda para derrocar a Maduro? Para el Paraguay, para el Grupo de Lima, la opción militar está descartada. Pero no podemos prever qué vaya a pasar en Venezuela. Esa es la realidad. Es una gran incógnita. Pero la respuesta la obtienen los propios venezolanos. ¿Qué puede pasar cuando Guaidó vuelva a su país? O quién sabe, ya está ahí. Yo creo que está entrando. Es algo que no podemos prever. El pueblo está profundamente dividido. Yo no sé en qué porcentajes, pero hemos visto movilizaciones grandiosas a favor de la democracia. Y acá hay un reclamo que es el que apoya, desde luego, en forma incondicional el Grupo de Lima, que son elecciones libres presidenciales. Y eso está siendo apoyado no solo por el Grupo de Lima, sino que se ha sumado la gran mayoría de los países libres del mundo. La Unión Europea está hoy día con Guaidó. Él estuvo en Brasil antes de venir acá al Paraguay. Se reunió con todos los representantes de la Unión Europea. Vos estuviste en el Palacio y al acto en el cual terminada la reunión con el presidente, la entrevista contigo, subió a hacer su conferencia de prensa, ambos los dos presidentes, y ahí estaban presentes todos los países del Grupo de Lima y todos los países de la Unión Europea. La gran preocupación que tenemos nosotros es que se refiere a la seguridad personal de Guaidó.
pero hemos visto un hombre valiente, Germán. ¿O hablaste con él? Un hombre que no titubea, sabe lo que quiere y está dispuesto. Este no es una persona... Pero el riesgo es muy grande. Muy grande. Pero lo vemos consciente de ello y está dispuesto a afrontarlo. Ese hombre no tiene miedo, ya está jugado por su pueblo, porque ve que su pueblo lo apoya, si no, no lo haría. Por otro lado, creo que le preguntabas vos con respecto al bloqueo económico que sufrió en su momento Cuba y que nunca hubo cambio, etcétera. Pero acá hay una gran diferencia. Maduro no es Castro, pero ni por casualidad. Estamos hablando de un pigmeo al lado de Castro. Usted no va a aguantar. Yo pienso, pero es un pensamiento mío propio, de que en Venezuela se va a producir lo que se llama una implosión, va a explotar adentro. Vos sabés, Hugo, igual te iba a interrumpir porque tengo acá poco tiempo y quiero compartir con ustedes porque ahí justamente habla Felipe González en esta conferencia que hizo, una charla que hizo Felipe González, y en un momento dado dijo, probablemente la historia de la humanidad no registra una autodestrucción sin guerra tan pronunciada como la de Venezuela. A ver el video de Felipe González. Y la Organización de Estados Americanos. Yo en toda mi experiencia política no he visto nunca una destrucción más rápida y más profunda desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista económico y del aparato productivo, desde el punto de vista social, desde el punto de vista de la seguridad, que la que he visto en Venezuela. Nunca. Hay países que han entrado en guerras terribles, que cuesta trabajo evaluar cuáles han sido las consecuencias todavía, como Siria, pero sin guerra, sin conflicto. Cuando hablan de si es o no legítimo Maduro, es ilegítimo, de origen y sobre todo de ejercicio, desde hace mucho tiempo. No es solo un dictador, porque los dictadores a veces se atienen a normas que son infectas. Por eso Luis Almagro sutilmente habla de Estado democrático de derecho. No solo de Estado de norma, sino de normas que tengan un contenido democrático. Las dictaduras no tienen normas democráticas. Pero los dictadores, si no son tiranos a la vez, se atienen a unas normas, repito, repugnantes. La de Venezuela es una dictadura al frente de la cual hay un tirano en el sentido etimológico necio, que no sabe y usa el poder de manera destructiva. Esta es la situación de Venezuela. Maduro es un usurpador, no es legítimo, luego tiene que cesar la usurpación. Yo soy político, sé que el cese de la usurpación no es soplar al aire. Hay que hacer cosas. Bueno, este era Felipe González, un poco más largo el video, no tenemos tiempo, lastimosamente. Al embajador Sayer le quiero preguntar, la gente del grupo de Lima, Huguito, ¿qué dice? ¿Cómo? O sea, viste que vos te reunís, la parte formal, diplomática, donde todos los muchachos guardan las formas diplomáticas, pero después así, en el terereyeu, como se dice acá, ¿qué te dicen ellos? ¿Cómo va a caer Maduro? ¿Cómo puede caer Maduro? Y con lo que estamos haciendo, le estamos haciendo un cerco diplomático internacional nunca visto. Lo acaba de decir Felipe González. No solamente la destrucción de su país, sino lo que hay de rechazo a Maduro. Maduro es el peor dictador que se pueda tener. Si vos sumás a eso el factor de que estamos hablando de Venezuela, uno de los países más ricos de América, que era un ejemplo de democracia, Dios mío, y ahora está en manos de este señor que no tiene normas, no tiene nada, está liquidando a su pueblo. El éxodo de venezolanos es algo dramático, nunca se ha dado. Estamos hablando de millones de personas que tienen que salir para vivir.
Esto es inaudito. Y vuelvo a decir, esto va a explotar tarde o temprano. Hoy detenta el poder, sabemos que hay fuerzas de seguridad de otros países que lo apoyan, pero el pueblo venezolano va a encontrar su camino. Y hoy tiene un líder, tiene un nuevo. No lo conocíamos a Guaidó, ¿sabe bien? Hace un mes. Sí, pero nosotros nunca lo habíamos visto. Son 40 Has tenido días. la oportunidad de conocerlo ahora y habrás quedado gratamente impresionado. Yo tuve la oportunidad de recibirlo en el aeropuerto, estar todo el día con él y despedirlo nuevamente. Yo estoy muy bien impresionado de la firmeza de sus convicciones y su deseo de llegar a una solución en su país. Este no tiene miedo a morir por su país y eso es bueno. Eso es lo que necesita Venezuela. Ahora, Hugo, vos me decís que no, está imposible la opción militar, pero yo, hurgando en muchas informaciones internacionales, hurgando en sitios en Blogspot, en muchas cosas, encontré de que Estados Unidos tiene un plan si le tocan a Maduro. Y ese plan, no sé si es una invasión militar, pero un golpe militar desde sus naves que están acantonadas en el Caribe, sí. Mira. Si es que lo tocan a Guaidó, si que a Guaidó lo llegaran a tocar, a matar, una de esas cosas así, la reacción va a ser feroz. ¿De dónde va a venir? No sé. Lo que yo leí, Hugo, y te digo así directamente porque nos conocemos, somos amigos hace mucho tiempo, la reacción va a ser los cruceros, así se llaman los barcos de guerra cruceros, que tienen Tomahawk, que es un misil de unos 6 metros de largo, que vos ponés sobre la taza de este café, ponés. Y apretá un mouse, un botoncito, y se va al crucero. Y el crucero cae en la taza de ese café. Y eso van a tirar sobre 7 cuarteles de las Fuerzas Armadas de Venezuela. Ese es el plan que yo encontré. Lo hemos escuchado a Maduro amenazar él atacar a Estados Unidos. Sí. No, Por favor, es un loco. Mira, Es un loco. te voy a decir una cosa. Acá no estamos hablando con un dictador que tiene una definición política e ideológica que supuestamente esa es la bandera, pero no es así. Acá hay una organización criminal que está detrás detentando el poder y que nos lo va a entregar así nomás. Porque es la organización criminal del narcotráfico. Mario, aguantame un ratito. Sí. Yo sé que el ingeniero Ricardo Ganese está preparado para otra parte del programa. Llámale, Oki. Ya tiene micrófono, Ricardo Ganese. Ya tiene micrófono. Vamos a llamarle nomás para que por lo menos 5 o 10 minutos que se sume acá un ratito al debate. Porque él estuvo manifestándose en contra de Juan Guaidó. Entonces queremos... Ingeniero, Ricardo, queremos invitarte. Yo sé que nosotros vamos a hablar de Itaipú, ¿verdad? Pero... aprovechando nomás que está acá, entonces, si podemos... Estamos conversando un poco de la visita de Guaidó. Vos te manifestaste en contra de la visita de Guaidó, ¿verdad, Ricardo? No, yo lo que me manifesté a favor de la paz. Creo que hay que buscar salidas pacíficas. El mismo Papa está planteando una... Creo que hay que acercar posiciones y llegar a una salida política. Nuestra misma Constitución habla de que debe primar la autodeterminación de los pueblos. El principio, además de la no intervención en asuntos internos, creo que el rol del Papa puede ser muy interesante. Yo estoy profundamente a favor de la paz. Nosotros hemos sufrido, vos sabés, Germán, como nación, la guerra de la Triple Alianza, donde iban a traernos democracia, ¿no es cierto? Pedro II, Mitre, Bartolomé Mitre, Venancio Flores. Ese tipo de intervenciones hay que tener bastante cuidado. Yo creo que me refiero a intervenciones militares. La cuestión política siempre es una cuestión política, un diálogo, y creo que hay que alentar el diálogo y la paz. Ahora, Ricardo, para ponernos más, lastimosamente no tenemos mucho tiempo, tengo que estar allá, está el ingeniero Auxilia y también nuestro amigo Orlando Valdés, el ingeniero, pero... para ponernos más en contexto, o sea, para vos, ¿hay democracia o no en Venezuela, Ricardo? Germán, yo no sé si acá en Paraguay hay democracia. O sea, nosotros por lo menos denunciamos... O sea, Paraguay es igual que Venezuela. Yo lo que te digo es que nosotros denunciamos el fraude de María Audo Benítez. Para mí fue una elección fraudulenta, para mucha gente,
Y yo prefiero, fíjate que alguna gente tiene ve con un color todas las cosas, ¿no? Venezuela es la primera reserva mundial de petróleo, ¿no? Arabia Saudita es la segunda reserva mundial. Si comparamos, vamos a comparar países con reservas petroleras, Arabia Saudita y Venezuela, creo que ahí la diferencia es abismal de qué sistema puede tener un poquitito más de libertades por lo menos. Pero sin embargo Arabia Saudita, son recibidos con alfombra roja. La misma gente que le está cuestionando. Pero Ricardo, justamente tocaste el tema que a mí me suele tocar. Arabia Saudita tiene menos reserva que Venezuela. Y Venezuela tiene ¿cuánto terreno fértil? Sí. Arabia Saudita está sobre un banco de arena y viven 10 veces mejor que los venezolanos. Claro, lo que me refiero, Germán, vos me preguntaste. Democrático. Estamos hablando de una república. Son cosas diferentes. Claro, lo que me refiero es que de la política. Mario, lo que me refiero, ya que me preguntaste, es que la atención de Estados Unidos, porque acá el actor único, principalísimo, es Estados Unidos. No. Entonces Estados Unidos, es único. Claro, no es cierto. Bueno, hay gente que se mueve al compás de Estados Unidos y quiere decir que se mueve solo. Que Paraguay ha demostrado que no se mueve al compás de Estados Unidos. Pero cuando el dictador Stroessner, voy a hablar de otro gobierno tema. Ha demostrado si me permite, que voy a hablar de otro tema. Pero por favor, ¿para qué vamos a hablar de el dictador Stroessner nunca tuvo ninguna intervención en la OEA. Nunca. Nunca. A pesar de haber sido un genocida. ¿No es cierto? Nunca. Bueno, ¿qué hizo la OEA? ¿Qué hizo Estados Unidos? Al contrario, había un experto de tortura de los Estados Unidos acá en Paraguay. Claro, pero ¿eso qué tiene que ver con hoy? No, pero si desconocemos la historia... Pero para él no hay democracia en Paraguay, entonces ¿para qué vamos a seguir hablando? Por eso, tenemos que ver cuál es la situación de Paraguay, cuál es la situación de Paraguay ayer, hoy, y cómo estamos juzgando. O sea, para vos entonces, Ricardo, para cerrar nomás porque quiero estar 25 minutos con ustedes, no hay democracia ni en Venezuela ni en Paraguay. Yo lo que estoy diciendo es que tiene que haber la paz en el mundo y favorezcamos los procesos de entendimiento político entre las distintas partes. Si a un país se le pone bloqueo, se le impide que lleguen, como está bloqueado Venezuela hace ya varios años, no ahora. Claro, después hay problemas, entonces el culpable es el gobierno. Pero en Colombia hay 80.000 desaparecidos. Y Colombia no está en la primera, no figura con iguales problemas que Venezuela. Con ese mismo principio, Vietnam no tenía ni una gota de petróleo y ahí se jugó una guerra de 10 años. Claro, pero era la época de la Guerra Fría. Lastimosamente no tenemos tiempo, lastimosamente. Esto da para un debate enorme. Da para un debate enorme. Pero vamos a hacer una... Fueron las de derecha, son las de izquierda. Sí. Acá estamos hablando de derechos humanos, de democracia, de república, y eso no existe en Venezuela. Claro. Breve pausa y volvemos. En Arabia Saudita tampoco existe, en Colombia. Bueno, Brasil bajó sus cartas en Itaipú, nuestro mayor activo. Itaipú cuesta, acá los señores me van a corregir, pero aproximadamente 70.000 millones de dólares hoy. Si ponemos un cartelito, tasar, Itaipú valdría más o menos, un poco menos, 70.000 millones. 35 es nuestro. Bueno, ese es nuestro principal activo como país. En el 2022, el 1 de enero del 2023, técnicamente no va a deber ni un peso. ¿Qué vamos a hacer con eso? Si vamos a usar ese activo más importante que tiene la República, de eso le quiero preguntar a estos tres ingenieros que nos acompañan en este momento. Ya le saludé, pero le vuelvo a saludar a Ricardo Canese. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Qué tal, Germán? Un placer siempre estar acá contigo en tu programa. Ahora ya no vamos a hablar de Venezuela. Vamos a hablar de Itaipú. Bueno. Yo creo que ese es lo que realmente nos importa a nosotros. Y claro, ¿de dónde va a venir la plata? Lo otro es una distracción. Sí, ¿de dónde va a venir la plata? Victorio Oxila, ¿cómo estás, ingeniero? Buen día. Buenas noches, un gusto estar nuevamente aquí en tu programa, Germán. Gracias. Orlando Valdés, buenas noches, ¿cómo estás, ingeniero? Buenas noches, Germán, un gusto estar aquí contigo en compañía de los compañeros Ricardo y Victoria. Bueno, yo vamos a tratar de ser breve porque lastimosamente tenemos 20 minutos. En un minuto, ¿qué tiene que hacer Paraguay cuando se sienta con el Brasil a negociar el anexo C de Itaipú? ¿Qué tiene que hacer Orlando?
Para mí, lo primero que tiene que saber qué es lo que quiere. Hasta el momento no tenemos definido absolutamente, por lo menos que tengamos conocimiento a través de las informaciones públicas, qué es lo que busca el Paraguay. Nosotros estamos entre continuar siendo rentista de la energía que nos sobra y tener una matriz energética en la cual es mucho más fuerte la energía importada y la biomasa y no la que tenemos originariamente. Entonces el gobierno tiene que definir qué es lo que quiere. ¿Y qué tiene que querer entonces? Cambio la pregunta, Orlando. Bueno, para mí tendría que empoderarse de su energía. Y el empoderamiento de la energía va por el uso de ella. Entonces, el gobierno tiene que fomentar el uso de nuestra energía y además de eso tener la parte que no es necesaria para nuestro país, estar en libre disponibilidad para su venta a los interesados a un precio razonable. Ingeniero Chile. Y mire, hay una cuestión muy básica con relación a lo que podemos defender nosotros en el 2023 o antes, porque yo estoy seguro de que Brasil tiene el máximo interés de que este asunto se resuelva en el año 2020, es decir, el año que viene, ¿no? Porque un sistema eléctrico no se planea en pocos meses. Necesita el sistema eléctrico brasileño de un tiempo razonable para ver qué pasa y para ellos es vital que se resuelva este asunto de cuánto les va a costar Itaipú, ¿no? Nosotros debemos reivindicar lo que está en el tratado. 50% de la energía producida por el aprovechamiento hidroeléctrico, que aprovecha un potencial hidráulico que es mitad nuestro, 50% de esa energía producida por esa central, vale lo que usted dijo, no por la represa, por el cemento armado, por los hierros y los equipos que tienen allí, vale por la producción de 20 años que usted dijo. Cada año son 3.500 millones de dólares, en 20 años son 70.000, vale por la energía que produce. Entonces Paraguay tiene que en principio llevar como consigna la recuperación de esos 50% de energía y decidir qué hace con esa energía. ¿Y qué podemos hacer? En primer lugar, consumirla, si usarla. No hay demanda. Evidentemente no vamos a tener la demanda en el año 2023. Hoy día estamos con 3.600 megavatios de demanda máxima, ¿no? Posiblemente lleguemos a 4.500, a 5.000 megavatios. Ni siquiera vamos a estar con la mitad de lo que sería Itaipú. Con el resto, es decir, usar nosotros nuestra energía, con el resto hacer contratos justos, a precio justo con Electrobras. Pero y si hay excedentes... La energía hay que poner 2 años antes el precio, algo así. Bueno, en realidad según el tratado y el anexo y el reglamento del anexo C, se tiene que planificar con 10 años en realidad, ¿no? Presentar los contratos con un plazo de 10 años, ¿no? Y eso tiene una cierta tolerancia para el caso de la ANDE, ¿verdad? De cualquier manera, no importa, la ANDE puede saber muy bien cuánto va a consumir hasta el año 2030, ¿no? Tiene sus proyecciones, ¿no? Lo que tengamos de excedente, porque Itaipú es una Ferrari, ¿no? Una Ferrari que debemos mantenerla también. Así cuando llevemos a la mesa de negociaciones, también debemos defender que la operación de Itaipú continúe excelente, porque eso es lo que nos da la riqueza, ¿sí? Es decir, esos gastos de explotación tienen que ser bien utilizados y de manera muy eficiente, ¿no? Para que esa central continúe funcionando de la manera que ha funcionado hasta ahora, es decir, con excelencia. Aquello que excede del contrato de Electrobras, por ejemplo, de nuestra energía, al precio que nosotros determinemos, eso que nos permita a los brasileños comercializar en el Brasil, en el mercado eléctrico brasileño. Eso es lo que tendría que ser. Existe toda la infraestructura. Hoy día... O sea, usar la línea que tienen ellos. Claro, desde luego. ¿A vos te decís que no van a dejar de usar sin problema? Ellos necesitan de esa energía. Eso es básico. Claro. Ingeniero Ganese, lastimosa tenemos 6 minutos. Sí. No, Germán, lo fundamental es reafirmar nuestra soberanía. La energía de Itaipú es nuestra. Entonces, yo coincido con mis colegas, lo primero es buscar de usar al máximo
generando la máxima riqueza posible en nuestro país. Transporte eléctrico. Autos eléctricos. Autos, pero transporte público, eléctrico también. Tenemos que enfatizar y todo aquello que genere riqueza, que genere empleo de calidad, que el paraguayo no tenga que ir a San Pablo, a Buenos Aires para trabajar, sino que acá en Paraguay haya un empleo de calidad. Y tenemos ese instrumento que es la energía de calidad. Entonces eso es lo primero. Lo segundo, vender a precio de mercado nuestra energía. Nuestra energía es excesivamente valiosa, porque no solamente es una energía limpia de calidad, sino que al mismo tiempo se acumula. El hecho de poder almacenar una energía es una belleza que pocas otras hidroeléctricas, pocas otras, mejor, centrales eléctricas tienen. La energía solar, por ejemplo, y eólica no pueden acumular. Son renovables, pero no pueden acumular energía. Entonces nosotros tenemos realmente una riqueza fabulosa. Se van a pelear por nuestra energía tanto las empresas de Brasil, de Argentina, de Chile. Decía en el otro programa, nosotros tenemos que construir, inclusive hablé con algún funcionario del gobierno de Mario Abdo Benítez. Dicen que van a plantear, yo quiero ver eso. Nosotros tenemos que sincronizar las unidades generadoras paraguayas de Yacyretá con el sistema eléctrico paraguayo. Ya. Tenemos que hacer una línea de Itaipú a Villa Ayes, o sea, el área metropolitana, ya. Tenemos que hacer una línea de Itaipú a Yacyretá, ya. Una línea inclusive de Villa Ayes, Formosa, ya. Si tenemos esa infraestructura, podemos usar y podemos exportar convenientemente. ¿Están haciendo eso ahora o no, ingeniero? Dicen, y consultamos con... ¿Quién te dijo? No sé, pero digamos una persona que está en los cargos de decisión. Yo creo que la ANDE... ¿Altos cargos? Alto. Yo te recomendaría que hables con el presidente de la ANDE. A ver si te corrobora lo que yo te digo. La ANDE tiene que hacer eso. Tiene que sincronizar nuestras unidades generadoras de Yacyretá. Es su obligación. Tiene que mandar a construir esas líneas porque así, como yo te decía la otra, así vamos a ir a negociar con cartas fuertes. Cartas fuertes. Bueno, un minuto cada uno, lastimosamente. Se dieron cuenta cómo pasa el tiempo en televisión y una. ¿Qué opinan, por un minuto por favor, del nombramiento de Jeffrey Sachs prácticamente como jefe de la delegación paraguaya o de los negociadores paraguayos? Bueno, en realidad yo no estoy muy informado de eso, no sé, no creo que él sea el jefe de la delegación paraguaya, tengo la impresión que no. Asesor, parece. Como un asesor podría estar bien, ¿verdad? ¿Pero qué opinas de eso? Me parece interesante para poner, digamos, el foco mundial sobre este problema, o sea, esta situación que vamos a pasar, ¿verdad? Ahora, yo entiendo que nosotros tenemos gente preparada aquí que puede trabajar muy bien para llevar adelante el tema con Itaipú. Yo no me opongo, pero no creo que sea el tema principal. Existen personas capacitadas internamente y que pueden... Es más, el trabajo que él había presentado inicialmente hace unos años atrás es una recopilación de los trabajos ya realizados internamente en nuestro país. Sí. Fue refritado y presentado en forma diferente. Claro. Bueno, probablemente se cumpla aquel dicho que dice que nadie es santo en su tierra. Bueno, es un economista reconocido internacionalmente. Yo pienso que puede aportar algo interesante. Habría que preguntar a los bolivianos también cómo les fue con él. Él estuvo en la década de 1980 ya. Preguntarles a ellos cómo les fue. A los brasileños en la década del 90. A los brasileños, en fin. A Bill Clinton, ¿no? Con el plan Brady, exactamente. Sí. Bueno, ahora yo creo que Jeffrey Sachs, ni Krugman, ni cualquier otro economista internacional, diríamos así, de peso internacional, haría absolutamente nada solo. Aquí la negociación se tiene que basar en el conocimiento nuestro, ¿no? Y el jefe de delegación no puede ser un economista externo, extranjero. Claro, el jefe de la negociación se llama Mario Abdo Benítez. Es el presidente de la República. Claro. Y el presidente de la República tiene que buscar apoyo internacional. ¿Y dónde? Yo iría al Vaticano en primer lugar. Un presidente católico tiene que ir al Vaticano, al Papa de los oprimidos, al Papa Francisco I. 30 segundos, Ricardo. Y claro, un poco lo mismo. Acá el problema es Abdo Benítez. ¿Qué plan tiene Abdo Benítez? Él puede traerle a Jeffrey Sachs, no sé, a Michael Moore, a Mongo Aurelio también, ¿no? Pero el tema es qué propone, porque el presidente de la República es el que va a decidir. Entonces, yo quisiera
que nos diga que va a contratar el 100% de nuestra energía y potencia, de Yacenetá primero, que lo puede hacer ya, de Itaipú después, que va a construir las líneas para tener la fuerza necesaria para bajarse en la mesa de negociación con fuerza. Ojalá que el presidente de la República te diga eso. Gracias, Ricardo. Muchas gracias, ingeniero. Gracias a vos. Muchas gracias. Pero de todos modos, el debate continúa. Yo, ¿por qué me gusta el nombramiento de Jeffrey Sachs? Una cuestión sencilla. Todo lo que salga de esa negociación, si está declarado por él internacionalmente, tiene absolutamente otro cariz, otra repercusión, otra llegada. No es lo mismo que salga uno de los nuestros, ni un brasilero a decir. Tenemos un peso pesado internacional en el equipo que va a negociar con el Brasil. Gracias, señores. Muchas gracias. A usted. Si Dios quiere, nos volvemos a encontrar en 8 días más.